Bueno, la idea de conversar con Hugo, Osvaldo y Cecilia es para poner en evidencia algunas de, de los vínculos que establecimos con Guillermo desde la facultad, en términos personales, pero fundamentalmente institucionales, y cuál es el aporte, la valoración, el reconocimiento que hacemos de la obra de Guillermo. Por lo tanto, a nosotros nos interesaba particularmente rescatar alguna opinión de ustedes tres, porque sabemos que desde lo intelectual y desde lo personal efectivamente se estableció una relación con Guillermo, que incluso fue una relación que redundó institucionalmente para la facultad en múltiples aspectos. Lo primero que me interesaba preguntarles es cómo llegaron ustedes a O'Donnell, cómo llegaron personalmente y cómo llegaron a su obra, de qué manera, cuál fue el primer puente que los vinculó con Guillermo. Yo lo conocí muy fugazmente en un congreso que se hizo en Buenos Aires, en el Centro Cultural San Martín, que era organizado por IPSA y que tenía que ver, supongo, estoy tratando de recordar, con los preparativos del congreso que luego se haría en Argentina, creo que en el 91, y también con la preparación de lo que luego sería la Sociedad Argentina de Análisis Político. Eran los primeros años de democracia en Argentina y Guillermo ahí me parece que desempeñaba un rol de mediador entre IPSA, de la que luego sería presidente, y las instituciones argentinas. Después lo conocí mucho más en una entrevista que hicimos con Hugo en Buenos Aires para un libro que compilamos en el 97. Ahí mantuvimos una entrevista en la casa de su madre, aprovechando uno de sus viajes a Argentina, porque residía en Estados Unidos. Eso fue en diciembre del 96. Fue un contacto más intenso, donde con Hugo habíamos leído prácticamente toda su obra y preparamos un cuestionario que nos sirvió de guía para esa entrevista, que luego fue publicada y que tuvo mucha repercusión y despertó reacciones, porque además tenía un título muy provocativo. Recuerdo que decía: hoy ser progresista es ser liberal y viceversa, algo así. Así es, exactamente. Así. Y era muy provocativo para alguien que más bien era recordado por su familiaridad con el neomarxismo en los años 70, o en todo caso, como decía Hugo, con su parentesco con Weber. De pronto era una confesión muy fuerte, digamos, en ese contexto. Y lo conocimos mucho más a partir de la invitación que le hicimos en el 99 para que recibiera el honoris causa, que permitió de ahí en más mantener un vínculo no solo más estrecho en términos personales, sino también en términos institucionales. Yo creo que a partir de ahí hubo una hermandad con nuestra facultad que se mantuvo hasta el final de su vida. Y bueno, eso se tradujo hasta el final de su vida. De hecho, uno de sus últimos encuentros en Rosario tuvo que ver con un taller que organizamos con Hugo para discutir el tema de democracia legislativa en el 2009. Había leído, estando en el exilio en París, un texto de O'Donnell sobre el Estado, y luego, como trabajaba sobre la dictadura militar de 1976, me trajeron de Argentina su libro El Estado burocrático autoritario. Bueno, ahí realmente pude descubrir un pensamiento muy estructurado y armado en torno a una idea fundamental y un concepto, que era lo que caracterizaba a Guillermo, ¿no? Que era Estado burocrático autoritario, aunque después fue muy criticado, pero no dejó de ser un concepto que hizo huella en las ciencias sociales, que obligó al conjunto de los grandes intelectuales del mundo a discutir ese concepto, e incluso a que hubiera un libro dedicado a ese concepto. Yo, a diferencia de Hugo y Osvaldo, a Guillermo O'Donnell lo conocí primero como estudiante y por lo tanto como lectora de sus trabajos dispersos en ese momento. Leíamos a Guillermo O'Donnell, leíamos a Marcelo Cavarozzi, leíamos a José Nun, leíamos a Juan Carlos Portantiero, a Emilio de Ippola, insisto, críticamente,
pero los leíamos y formaban parte de las discusiones que teníamos en las aulas universitarias. Sin lugar a dudas, esos años me marcaron profundamente porque el tema siguió dando vueltas y cuando tuve la oportunidad, gracias a Hugo, a Marcelo Cavarozzi, a Eduardo Urcade, de poder irme a México a hacer mi doctorado, conocí a Nora Rabotnikov, que después fue mi directora de tesis, con la que terminé haciendo un proyecto de investigación que tenía una conexión profunda con, con esos años de la transición, con la idea de democracia y con los usos de la transición a la democracia. Y después, una vez que el trabajo de tesis se terminó, se defendió, cuando regresé a la Argentina, hacía muy poco que había regresado, yo defendí mi tesis el 9 de agosto del año 2000 y regresé enseguida. Fui a la UBA a presentar un libro que había salido compilado por Arturo Fernández, en donde yo tenía 2 artículos, uno de ellos sobre la ciencia política y los estudios sobre la transición. Y llega a la presentación. A mí me temblaban las piernas, yo dije, lo único que me podía faltar es venir a presentar un libro crítico con O'Donnell como público. Y como siempre, digamos, me parece que O'Donnell se caracterizaba por prestar atención a los intercambios y a las, digamos, era cuidadoso de su obra, pero también estaba interesado por superar, por contestar, por seguir trabajando sus conceptos. Bueno, esa presentación fue espectacular, porque intervino estrella, que tendríamos que haber sido, que habíamos hecho el libro, fue O'Donnell. Y bueno, ahí establecí una relación que nunca fue amistosa, fue una relación intelectual entre alguien que estudia, alguien que todavía está vivo, y tal vez lo hacía porque era muy joven y porque me animaba a decir cosas que no sé si hoy me animaría a decir. Pero bueno, así fue que lo fui conociendo. Y en esa agenda, Cecilia, en esa agenda de la transición, donde los politólogos latinoamericanos ocuparon un lugar importante, ¿cuál fue el aporte, y Guillermo muy destacado en ese contexto, cuál fue el aporte en el debate teórico sobre la transición que vos rescatarías de Guillermo? Primero, yo quiero remarcar esto. Guillermo O'Donnell tiene varios y diferentes aportes en torno al estudio de lo que él llama burocrático autoritario, que lo podemos llamar rápidamente a regímenes militares, autoritarismo genéricamente o golpes de Estado. Ese es su primer gran aporte, ¿no? Y luego hacia el estudio de lo que son las transiciones desde los gobiernos autoritarios, y él tiene en el prólogo de la reedición del libro verde, el teórico sobre las transiciones, él explica su incomodidad con la editorial por el título, o por cómo se tradujo transiciones, ¿no? Transiciones desde un gobierno autoritario. Él no está convencido por varios puntos, pero no importa. Entonces, su gran aporte me parece que él la establece en Modernización y Autoritarismo, que paradojalmente es uno de los libros que más tarde es recepcionado no sé si se puede decir recepcionado, que leemos en Argentina. Es un libro que circula mucho más en Estados Unidos, en donde se publica en el año 73, que en Argentina, que se publica en el año 72. Ese libro me parece que establece una serie de rupturas importantísimas y una gran innovación, que es pensar el golpe de Estado de 1966 o el onganiato, lo que llamamos comúnmente el onganiato, o como los actores se autodenominaban, revolucionarios, la Revolución Argentina, pensarla cuidadosamente desde, digamos, el repertorio o desde la posibilidad tranquila que otorga una tesis doctoral. Es el proyecto de Guillermo de tesis doctoral en Estados Unidos, dirigido por David Apter, y ahí es donde él sienta para mí las bases de lo que va a ser después el Estado burocrático autoritario, que es un libro que circula mucho más y del cual Hugo y Osvaldo ya hablaron, y de transiciones, que si bien es un proyecto colectivo, ahí ya sienta varios ejes.
Por supuesto que transiciones desde un gobierno autoritario, o Transitions from Authoritarian Rule, que es un libro que posee 4 tomos, es una obra colectiva, sienta, nuevamente, pone en escena un concepto. Y esta era una gran habilidad de Guillermo O'Donnell, ¿no? Generar conceptos, como él decía, sticky terms, términos pegadizos, él generaba conceptos y los largaba. Después podían ser estéticamente feos, como él también lo decía. Burocrático autoritario, él decía, es un término estéticamente feo. Transiciones a la democracia, como se terminó llamando a la transición desde los gobiernos autoritarios, también es un término pegadizo. Y el gran aporte fue pensar proponer una nueva manera de pensar el cambio político. Una nueva forma de pensar el cambio político y una idea, un concepto que de alguna manera le da una identidad fuerte, no solo a la ciencia política argentina, sino a la ciencia política de América Latina y de Europa del Este, porque después las transiciones, así como las pensaron Schmitter, Whitehead, O'Donnell, van a ser reinterpretadas en Europa del Este.